es la ruptura con las pedagogías tradicionales y sin ofender la susceptibilidad de las editoriales a quienes respeto, un poco trascender la enseñanza solo con libros, ¿sí? Entonces venga, yo le enseño la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, sino venga, miremos cómo es su vida y a partir de su vida aprendamos inglés y no solamente aprendamos inglés, sino que usted también va a ser un ciudadano del mundo. Hoy en Seneca Divulga tendremos a Beatriz Peña, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, quien nos contará sobre su proyecto usando el teatro y las experiencias personales de estudiantes Ser Pilo Paga para enseñar inglés. No te lo pierdas. Beatriz, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Primero, quería saber tú en qué facultad estás en la Universidad de los Andes y hace cuánto tiempo estás allí. Bueno, yo estoy en la Universidad de los Andes hace un montón de tiempo porque también fui estudiante. Estoy en el Departamento de Lenguas y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales. Beatriz, tú me contaste ahorita que nos vas a hablar sobre un proyecto súper interesante, fascinante, que hiciste con el programa de Ser Pilo Paga. Sí, es un proyecto que tuvimos con los estudiantes Ser Pilo Paga de la Concentración en Pedagogía de Lenguas del Departamento de Lenguas y Cultura. ¿En qué consistió el proyecto como tal? En el momento en que surge este proyecto, que se basa principalmente en la formulación de pedagogías críticas interculturales. ¿Qué es una pedagogía crítica? Es una pedagogía que se cuestiona inclusive las mismas formas de enseñanza y de aprendizaje, cómo son los manejos de poder que se dan en el aula, las relaciones entre estudiantes y profesores y de qué manera se construye el conocimiento. Es decir, si nosotros miramos comparativamente con las pedagogías eminentemente tradicionales, donde el estudiante era como una especie de receptor y el profesor era como un iluminador del conocimiento, entonces se ve como esa relación pasiva que la pedagogía crítica cuestiona, inclusive da herramientas tanto a estudiantes como profesores para ser un poco más dialogadores, más abiertos a las nuevas construcciones de pedagogías y de entornos de clase. En ese caso, pues, de nosotros, lenguas extranjeras. Bueno, ¿y cómo usaron el teatro, el drama y el teatro para enseñar inglés basados en la interculturalidad del país? ¿Cómo fue eso tan maravilloso que hicieron? Bien, pues esto de verdad fue una experiencia muy valiosa, puesto que tomando como punto de partida esa gran diversidad que traen los Pilo Paga, la cantidad de ese capital que traen cultural y no solamente, sino de experiencias vividas, ¿sí? A través de las diferentes situaciones en Colombia, muchas veces situaciones de violencia, situaciones de educación que no necesariamente alcanzan los estándares, educación precaria, educación en veredas, alejadas, todo esto, pues digamos que aquí lo que nosotros hicimos fue sentarnos como grupo de investigación, los estudiantes y yo, es decir, los estudiantes en ningún momento fueron investigados, ellos fueron coinvestigadores de esta investigación y totalmente activos partícipes de todo lo que se hizo. Nos formulamos la pregunta de cómo podíamos mover la tradición en la enseñanza del inglés, es decir, estos métodos comunes y corrientes, la comunicación, digamos que las 4 habilidades, cómo podíamos mover eso a una instancia mucho más intercultural para lograr una comunicación intercultural crítica y real comprometida en el aula de clases. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se aprende la lengua, sino que también teniendo en cuenta los contextos, los estudiantes se sienten en capacidad de construir espacios de diálogo reales utilizando la lengua que se está enseñando y que se está aprendiendo como una especie de medio para poder entretejer algo que se llama terceros espacios de mediación y diálogo. Y en ese orden de ideas utilizamos el teatro, utilizamos la propuesta de Augusto Boal en el teatro del oprimido, en ese sentido en que la audiencia ya no es pasiva, sino que entra a colaborar a los que están haciendo teatro, a los actores que se están moviendo en el escenario. ¿Cómo se traduce esto en investigación como tal? Los estudiantes comenzaron a repensar, aquí en nuestro equipo comenzaron a repensar todo el tema de cómo se podía reevaluar todo lo que era juego de roles, actuaciones, manejo de diálogos, que eso de pronto puede quedar como en un lado, en una franja muy tradicional, cómo se podía renovar hacia unas estrategias teatrales más ubicadas en la línea crítica de Augusto Boal y tratar de lograr que estos espacios, que muchos de ellos provinieron de las experiencias muy crudas de violencia que tuvieron los mismos estudiantes y sus familias en años pasados, cómo se podían lograr espacios de compromiso social aprendiendo inglés y enseñando inglés. Cuando el profesor enseña, pues sí, los estudiantes aprenden, pero la parte más interesante es que cuando se hacían estos ejercicios teatrales, que se estaba usando el inglés, se perdía la línea divisoria de quién era el profesor y quién era el estudiante.
que fue más o menos lo que también pasó aquí en la investigación. Se borró un poco la línea divisoria de tal vez quién era el investigador en jefe, por decirlo de alguna manera, o el investigador director de la investigación y los coinvestigadores, porque de alguna forma todos terminamos explorando las propuestas teatrales, todos terminamos explorando los conceptos. Hubo una actividad particular en que los estudiantes dijeron, no, para comprender una pedagogía crítica intercultural tenemos que definirla según nuestro contexto. Ellos mismos hicieron un grupo focal y a partir de todas las teorías, que muchas son foráneas, determinaron un concepto para trabajarlo aquí en Colombia, en Bogotá, en las aulas bogotanas, de qué es la comunicación crítica intercultural y cómo puede dar paso a una pedagogía crítica intercultural. Entonces, nuestros coinvestigadores Pilo Paga, digamos que reevaluaron conceptos, reelaboraron conceptos a partir de la teoría y crearon actividades que nosotros llamamos una caja de herramientas para la pedagogía crítica intercultural. Entonces te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los dos hermanos que se reúnen en la casa de los padres en Navidad, después de la firma del convenio de paz, uno de los hermanos es exguerrillero y el otro pertenece a las fuerzas militares de Colombia. Entonces se encuentran en la casa de los padres y la problemática que plantea ese equipo es todos los diálogos que se pueden suscitar entre dos personas que pertenecieron o pertenecen, dependiendo de cómo se quiera interpretar, a bandos diferentes. Y así los estudiantes recogieron aspectos de su vida personal, de matoneo en la escuela, de puntos de vista religiosos diferentes. Había situaciones figuradas, pero también había muchas situaciones que pertenecían a la vida de los estudiantes y digamos que ellos también derriban esta barrera, tal vez de lo privado, para mostrar esto un poco como un ejemplo proveniente de su propia experiencia de cómo se puede manejar la comunicación intercultural desde un aula, desde una pedagogía crítica intercultural. Es la ruptura con las pedagogías tradicionales y sin ofender la susceptibilidad de las editoriales a quienes respeto, un poco trascender la enseñanza solo con libros, ¿sí? Entonces venga, yo le enseño la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, sino venga, miremos cómo es su vida y a partir de su vida aprendamos inglés y no solamente aprendamos inglés, sino que usted también va a ser un ciudadano del mundo, un mediador intercultural, porque con esa lengua que usted aprende, que en este caso es inglés, usted va a poder mediar conflictos, usted va a poder entender realidades, hacer propuestas. Entonces digamos que la lengua trasciende totalmente el envase donde la hemos metido siempre, que además es un envase terriblemente limitado. ¿Tú de dónde eres? Cartagena. Un personaje con el que te gustaría tomar un cafecito, ya sea que esté vivo o esté muerto esta persona. Martin Luther King. El oso más grande que te haya pasado. Uy, regañar al gato con el micrófono abierto. Si pudieras subirte una máquina del tiempo, ¿a qué momento histórico te gustaría ir? Las prédicas de Jesús junto al mar de Galilea. ¿Alguna canción o un grupo musical que te encante pero que te dé vergüenza aceptar? Música de despecho. ¿La película que hayas visto más veces? Danza con lobos. ¿Cuál es tu lugar favorito en Colombia? Cayo Cangrejo en Providencia. Beatriz, muchísimas gracias por participar en Seneca Divulga. Muchas gracias a ti, Carlos.